Muy buenas noches. Vamos a hablar un poquitico de una investigación que realizamos en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Se llama "El beneficios del entrenamiento de la fuerza en usuarios de silla de ruedas". Estos son los investigadores, es de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes. El objetivo de la investigación general era identificar la importancia del entrenamiento de la fuerza en miembros superiores en personas usuarias de sillas de ruedas para el mejoramiento de la calidad e independencia de las actividades de la vida diaria. Dentro de los objetivos específicos era mirar la parte, cómo eran los cambios antropométricos de los sujetos participantes con el entrenamiento de la fuerza, analizar los cambios en la dinamometría isométrica en miembros superiores después del entrenamiento de la fuerza, comparar los cambios en la independencia de estas personas y también comparar los cambios en la calidad de vida de estas personas. ¿Por qué se justificaba? En el censo de 2005 habían encontrado 774.173 personas en situación de discapacidad con limitación para moverse y caminar en Antioquia, que más o menos representa aproximadamente el 29.5%. Pocos estudios hay a nivel mundial sobre la aplicación de la fuerza en usuarios de las sillas de ruedas y ninguno de ellos prácticamente habla sobre la relación de la fuerza de miembros superiores con la calidad de vida. Y en realidad, tanto en Antioquia, en Medellín, como también en Colombia, existen pocos espacios donde estén equipados adecuadamente para el entrenamiento de estas personas. Muchas veces se tienen que adaptar las máquinas para que puedan ingresar, digamos, la silla de ruedas para poder hacer su entrenamiento. Dentro del marco teórico, pues primero que todo está la planificación del entrenamiento, donde se hizo primero un diagnóstico, que fue un diagnóstico médico especialista en medicina deportiva. Se tuvieron allí en cuenta los objetivos, entonces las variables de programación del entrenamiento como tal, tanto de tipo mecánico como las variables de control. ¿Qué eran las pruebas que se realizaban? Entonces se hacía la prueba de Bartel para mirar la independencia, el índice de independencia, la calidad de vida por medio del cuestionario ISF-36 y la parte antropométrica. Y se realizaba el test de fuerza por medio de un aparato que se llama el multiband, donde se le medía la parte de fuerza máxima isométrica por dinamometría computacional. ¿De qué grupos musculares? Era el trapecio, dorsal ancho, hombro, pecho, bíceps, tríceps, flexor y extensor del brazo. Entonces se escogieron 16 personas, usuarios de Bello, usuarios pues, de silla de ruedas del municipio de Bello. Inicialmente se retiraron 6 personas por diferentes causas de tipo social, económico, etc. Y se realizó una evaluación al inicio y al final, donde se le realizó pues, la anamnesis, la evaluación médico-deportiva, la antropometría, el test de Bartel para medir la independencia, el test de SF36 para medir la calidad de vida y la dinamometría isométrica computacional con el equipo multiband. Se realizó entonces un entrenamiento durante 2 meses, 4 veces por semana, con el mismo equipo multiband, y el tipo de estudio es un estudio de casos, una evaluación pre-post, y es de tipo exploratorio porque, como le comenté, pues acá no hay investigaciones al respecto. ¿Qué consistía el test de Bartel? Él evaluaba 10 áreas de las actividades de la vida diaria, como comer, trasladarse entre la silla, la cama, el aseo personal, el uso del baño, bañarse, desplazarse, subir y bajar escaleras, vestirse, desvestirse, el control del intestino y el control de orina. Cada ítem entonces puntúa de acuerdo a la relación, a la relevancia y se califica en esta forma. Si el puntaje da es 0 a 20, es una dependencia total. Si da de 21 a 60, dependencia severa. Si da de 61 a 90, dependencia moderada. 91 a 99, dependencia escasa. Y si da 100%, una total independencia. Y el cuestionario FS36 incluye 36 ítems agrupados en 8 escalas que valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud,
con respecto al funcionamiento físico, al desempeño físico, al dolor corporal, al desempeño emocional, a la salud mental, a la vitalidad, a la salud general, al funcionamiento social, y uno adicional con respecto al cambio de salud en el tiempo. La parte de la intensidad del esfuerzo se manejó por medio de la escala de OMNI-RES, que es una escala validada, donde 0 es extremadamente fácil, 1, 2 sería un entrenamiento fácil, 3, 4 algo fácil, 5 a 6 algo duro, 7, 8 duro y 9, 10 extremadamente duro. Generalmente se entrenaron en estas dos escalas, entre el 5, 6 y 7 y 8. La dinamometría computarizada entonces es un programa de cómputo que mide a través de unos arnés y de unos sensores la fuerza máxima isométrica y tiene una alarma visual y sonora para mirar también los límites de fuerza cuando se quiere hacer pues la parte de el entrenamiento como tal, y se hace un registro gráfico pues de la curva de fuerza velocidad. Los diferentes test que se utilizaron y que a la vez también se utilizaron para el entrenamiento, está la parte de propulsión, donde es muy importante obviamente para ellos, porque precisamente es la fuerza que emiten para poder desplazarse en forma rápida. Este es, por ejemplo, el arnés pegado con el sensor. Se le ponía que en la parte inferior de la silla de ruedas ellos hacían la fuerza, y entonces el computador nos medía los kilogramos fuerza específicamente que ellos podrían lograr. Este es el gesto de propulsión. Observen que, por ejemplo, aquí estamos involucrando muchos grupos musculares que muchas veces ni se evalúan, como los de la desviación radial de la muñeca, y que enseguida pues también especificamos, y esa es la importancia también de este tipo de equipos, donde se puede individualizar el grupo muscular como tal. Continuando, entonces se pueden evaluar también los grupos musculares específicos. Aquí es una muestra de cómo se está evaluando, por ejemplo, los abductores de hombro, el pecho, los músculos que hacen el prespecho, la espalda, el dorsal ancho, extensiones de hombro, el remo con el teratubo, todo eso con teratubo, el test isométrico máximo de flexores radiales de la muñeca, como les decía, es muy importante para su propulsión y que es difícil evaluar con otros tipos de aparatos. Extensión de codo, flexión de codo. Y el plan de entrenamiento entonces era en la siguiente forma. La duración fueron 32 sesiones, la carga estaba entre el 60 y 75% de la máxima. El número de ejercicios por sesión eran de 7 a 8, número de repeticiones por serie de 15, 12, 10, pues simplemente se iban, entre cada serie se iban cambiando. El número de series por sesión en cada ejercicio eran 3. El intervalo de descanso era entre 30 segundos a 45 segundos al finalizar, al principio eran de 1 a 2 minutos. El ritmo de ejecución era medio lento. La frecuencia semanal, como les decía, era 4 veces por semana, y la percepción subjetiva del esfuerzo que se utilizaba para medir la intensidad era entre 5 a 6 algo duro y 7 a 8 duro. Se empezaba entonces con 5 a 6 en las primeras 3 semanas y luego se incrementaba a duro. Esta es la escala de percepción del esfuerzo OMNI-RES, donde pues es una forma más gráfica pues para que el usuario realice pues la valoración mucho más veraz. Los resultados entonces del trabajo. Este es el equipo pues, multivan y las personas, los entrenadores y las personas que participaron. Las características de las personas que participaron entonces eran 10 personas. 9 eran hombres, este es el promedio de edad, 38.8, el peso 65.6, es los niveles de lesión de columna en algunos, en otros no aplicaba pues porque eran secuelas de polio, los años que tenía de la lesión y pues las causas diferentes de la lesión, que la mayoría eran por arma de fuego. Con respecto entonces a los resultados de la composición corporal, podemos observar que aunque el peso no disminuyó
Hacíamos las diferencias del post, el pre, y mirábamos el porcentaje de cambio como tal. Entonces, el peso observamos que disminuyó en 0,7%, pero observen la suma de los 8 pliegues, muy, muy, muy importante, se disminuyó en 29,1%, y en general el porcentaje de grasa sacado por la fórmula de Follner se disminuyó en el 22,8%. Los pliegues que más disminuyeron, o más importante, pues tuvieron cambio, fue en el tricipital, el bicipital, en el abdomen y en el suprailíaco, en el mismo orden que los dije. Con respecto a los perímetros corporales, con entrenamiento post-pre, a mí las diferencias del porcentaje de cambio, observamos que en todos los perímetros que nos indican la parte muscular, pues vemos que se incrementó como el perímetro del antebrazo en 1,7%, el brazo relajado y el brazo tenso en 2,7 y 2,8% respectivamente, y el perímetro del tórax en 0,9%. Pero el que nos indica también la parte de grasa visceral, pues por el contrario disminuyó en un 3,5%. Es algo muy importante porque, pues a pesar que era un entrenamiento de fuerza, observamos unos cambios importantes en la parte de grasa corporal, y inclusive en la parte visceral, de la grasa visceral, demostrado pues por el perímetro de cintura, que sabemos que es un parámetro importante para medir la parte de riesgo cardiovascular. Entonces, y es importante que este solo trabajo de fuerza puede también producir estos cambios a nivel de incremento de metabolismo, y pues por ende disminución del porcentaje de grasa y de la composición corporal en forma más adecuada. También con la parte de fuerza isométrica máxima vemos por grupo muscular cómo se incrementaron. Todos tuvieron un incremento. Los que más incrementaron son los marcados en rojo, donde fue la fuerza de la propulsión, observamos en un 25%, y precisamente los grupos involucrados más importantes en esa propulsión, que son la desviación radial de la muñeca y la extensión del hombro. Entonces, vemos que en realidad la parte de fuerza mejoró ostensiblemente. Y con respecto pues a la independencia, según el test de Bartel, los dividimos en los que mejoraban, qué porcentaje mejoraban o eran estables en cada una de las respuestas, y en cuáles se deterioraron. Observamos que solamente hubo en 2 preguntas, pues, o en 2 test específicos de la parte del test de Bartel, que es la parte de posiciones, y en la de los escalones, donde solamente el 10% desmejoraron. De resto, o se estabilizaban o inclusive se mejoraban, como por ejemplo en la parte de posiciones un buen porcentaje, un 60%, y cuando se califica la totalidad de la parte de independencia, el 80% mejoró, el 10% se estabilizó, y solamente un 10% se deterioró. Con respecto a los cambios en la calidad de vida, encontramos que hubo un incremento en el nivel de calidad de vida. Por ejemplo, podemos observar aquí el pre-post y el post menos el pre, o sea, la diferencia entre el puntaje total del SF36, como les dije, son compuestos por diferentes preguntas y dan puntaje total. Encontramos que el puntaje total en el pre era 115,8 y pasó a 134, mientras sea más positivo es porque mejoró su calidad de vida, con un incremento de 18,6, que esto nos habla de que hay un incremento en la calidad de vida de aproximadamente el 12,5% en estas personas en total. ¿Cómo qué preguntas destacadas se observaron, sobre todo en ellos? En general su salud es excelente, muy buena, regular, mala. Fueron pues las preguntas como más destacadas. En el SF36, la comparación de la salud actual comparada hace un año, mejoró, las respuestas eran mucho mejor ahora, algo mejor ahora, igual, algo peor ahora, mucho peor ahora. En el último mes, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado, triste? Siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces y solo algunas veces. Interesante esto porque vimos que el entrenamiento, de todas maneras, en estas personas que por sí tienden a tener problemas de depresión y ansiedad,
pues les ayuda un poco el ejercicio para mejorar esta parte de actitud mental. Como conclusión, entonces, en este grupo de personas mejoró la fuerza, los parámetros antropométricos, el riesgo cardiovascular por esos parámetros antropométricos y la masa muscular según esos parámetros antropométricos, y también la independencia y la calidad de vida, que es algo muy, muy importante en estas personas. Como recomendaciones, entonces, ojalá continuar haciendo este tipo de investigaciones en esta población, donde pues obviamente por investigaciones que miren la parte de mejoramiento, la calidad de vida, de inclusión social en estas personas. Facilitar mayores recursos para este tipo de investigaciones, puesto que la logística es bastante complicada, la logística del transporte de ellos, el pasar de un lugar a otro, el sitio de entrenamiento, como les decía, la mayoría no están adaptados para él. Entonces necesita una logística muy, muy importante y también obviamente más costosa. Se deben implementar estrategias y políticas en los municipios que motiven la implementación de este tipo de programas, y pues se recomienda continuar con este equipo Multivan haciendo investigaciones al respecto porque es una herramienta muy interesante. Como agradecimiento está pues Álvaro Fernando, y su empresa Multivan Equipos, que dispuso pues los equipos, el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid por su financiamiento en el tiempo de los docentes, la Secretaría de Deportes de Bellos y la Administración Municipal en el 2014 por su colaboración con el espacio y la logística durante la investigación, y con el doctor Fabio León Pineda por su colaboración académica. Estas son las diferentes referencias bibliográficas. Precisamente producto de esta investigación, pues se realizó un libro que se llama Entrenamiento de fuerza con elásticos para usuarios de sillas de ruedas y para personas en situación de discapacidad, que es un libro que lo pueden encontrar en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Muchas gracias por su atención.